¿Realmente tenemos una ala buena y una ala mala? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal en el que hablamos de teorías de la personalidad, sobre todo MBTI, funciones cognitivas y eneagrama. Y hoy vamos a hablar en concreto de las alas del eneagrama. Pásate por aquí, por mi página web, si te interesa un acompañamiento en caso de que no tengas mucha idea de cuál es tu MBTI o tu eneatipo y quieras una sesión conmigo de acompañamiento, orientación, etc. Antes de ver este vídeo también, si no sabes lo que son las alas o tienes todavía un poco de confusión con ellas, te voy a dejar el vídeo por aquí acerca de qué son, cómo funcionan y su importancia. Las alas no son una parte tan importante de la teoría del eneagrama, de hecho hay incluso teóricos como que no le hacen mucho caso. Sí que es cierto, y yo creo que esto lo he visto mucho, que las alas realmente no son tan importantes porque al final del día o al final de tu etapa de desarrollo puedes tener una más desarrollada que la otra más desarrollada que la una, ninguna o las dos. Eso sí, y esto creo que se lo escuché a eneatípica, realmente el proceso completo de desarrollo, por así decirlo, sería poder desarrollar ambas alas, porque si no desarrollas ambas alas es imposible que eches a volar. También quiero decir antes de nada que hay una teoría de también personas que hablan del eneagrama, Goblins of Discord, que alguna vez he hablado de ellas, tienen una visión del eneagrama bastante poco estereotípica y bastante poco naranjiana, ¿vale? Así que si sois muy naranjianos o no os queréis asustar, no os recomiendo que las sigáis para nada. Pero esta teoría que dicen ellas me resultó muy interesante y es que a todos parece que nos irritan bastante los comportamientos de nuestra ala, sobre todo la ala que tenemos más desarrollada. Pero yo he descubierto que eso en mí era cierto, ¿vale? O sea, con los treses, cuando yo pensaba incluso que era un 7, los treses me ponían un poquito nerviosa. Y ahora me he dado cuenta de que soy un 4 ala 3 y parece que eso tiene incluso más sentido, ¿no? Mi teoría es que todos tenemos un ala que nos equilibra, que nos complementa, que saca un poquito más lo mejor de nosotros en el sentido de que equilibra. Y por otra parte tenemos un ala que parece que de alguna manera refuerza un poquito más nuestros comportamientos negativos o nuestros rasgos negativos. Tengo esa sensación porque he estado pensando en todos los eneatipos y salvo un par, en todos los demás creo que se cumple esta máxima. Así que vamos a ver eneatipo por eneatipo. Contadme como siempre abajo en comentarios si estáis de acuerdo, si no, cuál es vuestra experiencia, porque siempre aprendo de ella. Vale, en el eneatipo 1. En el eneatipo 1 yo creo que su ala buena es el ala 9. Porque el 1 parece que se relaja un poquito más, no es tan rígido. Son rígidos, ¿vale? Porque los 9 también tienen su terquedad ahí. Pero va mucho más a lo suyo, se mete menos en la vida de los demás. Y suele tener un poquito mejor de control de la ira o del temperamento. De hecho, muchos 1s a la 9 se confunden con 9. En cambio, podríamos decir que el ala mala, yo diría que es el ala 2. Tienen ya como demasiada buena opinión de sí mismos, o sea, son los más engrandecidos de todo el eneagrama, yo creo. Tienen una actitud muy de soy imbatible, soy invencible, yo tengo la razón, yo sé mejor que tú lo que tú tienes que hacer en tu vida. Y encima es que parece que solo él se sirve a sí mismo porque los demás son inútiles. O sea, entre el 2 que niega sus propias necesidades y el 1 que cree que siempre él puede hacerlo mejor que otros, se hace un mare magnum ahí de... No digo que todos los 1 a la 2 sean así, pero en proporción yo creo que puede magnificar más esos rasgos del 1, mientras que el 9 atenúa ciertas cosas del 1. En el eneatipo 2... precisamente pasa al contrario, creo que el eneatipo 2 su mejor ala es el 1, porque le aporta un toque más moralista, más de saber bien hacer lo correcto y lo que no, porque ahí donde los veis los 2 son bastante rebeldes. De hecho, os dejo aquí la comparativa que hice entre el eneatipo 2 y el eneatipo 3, porque mucha gente no entiende los 2s no son Cenicienta, los 2s pueden y suelen ser muy rebeldes. Entonces yo creo que un 2 con ala 1 es un poco más equilibrado porque sabe mejor discernir entre el bien y el mal, tiene más amor propio también, de no darse tanto a los demás, sino de tener un poquito más de criterio. Sabe mirarse a sí mismo a la vez que mira a los demás o espera cosas de los demás. Puede ser muy orgulloso igualmente, pero creo que no es tan dependiente del juicio externo. Mientras que un 2 a la 3 es como el eneatipo imagen más imagen de todos, o sea, es como triplemente imagen, en el sentido de validación externa, valoración externa, codependencia, mira demasiado fuera. Además el 2 y el 3 arquetípicamente son extrovertidos, por lo que es que están mucho fuera y muy poco dentro. Sus necesidades no las siente para nada y es como todavía más rencoroso y es peor porque es como yo me estoy portando como tú quieres que yo lo haga, pero a cambio no recibo, o sea, no sé, es como un feedback extrañísimo de la imagen, parece que refuerza demasiado esa mirada que tiene puesta fuera el 2. Y además no sabe estar solo, o sea, es la clásica persona que no sabe estar sola. Y no en un sentido extrovertido, sino en un sentido como existencial. Eneatipo 3. El ala buena, el ala equilibrada del eneatipo 3 yo creo que es el 4, porque es todo lo contrario el 3, la vanidad, la superficialidad, versus el 4 que es más autenticidad, etc. Entonces los 3 a la 4 tienden a ser un poquito más auténticos, un poquito más originales, o por lo menos dentro de todas las caras que ponen delante de la gente, intentan mantener un hilo de coherencia personal. No son tan complacientes con los demás,
sabe equilibrar, yo creo, de alguna manera lo que quieren de él versus lo que le identifica. El 3 a la 2 sí pienso que tiene menos personalidad en el sentido de que, de nuevo, se retroalimenta en plan demasiado la mirada en el exterior, soy más lo que tú quieres que sea, se junta con el apego y el ser adaptable, y también yo creo que tienen más crisis de identidad y también se los tacha más de falsos. Eneatipo 4. El eneatipo 4 yo creo que su ala más equilibrada es el ala 3, ¿vale? O sea, de la imagen ya he dicho que el eneatipo 2 y el 3 son más extrovertidos, el 4 es introvertido. Entonces el 3 le equilibra un poquito en eso, le hace salir un poquito más de sus propios pensamientos, de su propia rumiación, de su cueva. Es más capaz de dejar de lado eso de solo yo autocompadecerse, me quiero complacer a mí mismo, mis emociones, no. Y es un poquito más capaz de decir, vale, aquí me adapto, vale, aquí hago tal. Es más capaz de ganarse lo que se propone a la hora de... porque sabe más estudiar el ambiente y a quién tiene que complacer o convencer, porque el 4 como se paralice y se quede rumiando puede ser muy disfuncional, os lo digo por experiencia. A veces también puede intentar fingir un poquito sus emociones, no es que se sienta bien del todo, pero sabe que tiene que hacerlo, al menos tiene esa conciencia social. Pienso que acepta un poquito más de feedback, también se sirve de lo que otros piensan de él para moldear un poquito su imagen, no del todo, ¿vale? No siempre sirve, o sea, si yo pienso que soy mala haciendo X cosa porque 20 personas me digan que soy buena, voy a seguir teniendo esa inseguridad, pero me ayuda un poquito. En cambio, el 4 a la 5, muchísimo más reacio a todo lo que es feedback externo. Lo que yo pienso de mí mismo es lo que es y punto. Y encima, como me voy a un eneatipo mental que es el 5, lo rumio, lo sobrepienso, lo sobreanalizo y no salgo de mi cueva. Entonces, el 4 y el 5, que también tengo una comparativa de ellos aquí, que os la voy a dejar, tienen muchas cosas en común. Y una de ellas es que están en la parte baja del eneagrama, lo que significa muy demasiado en contacto consigo mismos, con lo que sienten, sobre todo con la parte oscura de sí mismos. Y entonces es una retroalimentación entre el 4 y el 5. Puede llegar a ser un poco turbulenta, lo que le cuentas, lo que le dices intentando convencerle de que es el mejor, de que le sale bien tal, le entra por un oído y le sale por el otro. También tienen más tendencia a ser disfuncionales por el tema este de que también son doblemente reservados, doblemente introvertidos y básicamente sobrepiensa en exceso, o sea, es como que necesita salir de la cueva. Y por esta misma razón, pienso que la peor ala del 5 también es el 4, o sea, en algunos casos las alas se retroalimentan, ¿vale? En otros no, ya lo iréis viendo. De nuevo es una retroalimentación de esa zona baja y oscura, cuesta muchísimo salir de sus pensamientos, anida las emociones en vez de expresarlas, ¿vale? El 4 a la 3 es más expresivo. Y lo peor es además que son muy sensibles, pero fingen que no, porque un 4 generalmente tú le ves la sensibilidad a flor de piel porque lleva el corazón en la mano, ¿no? Pero el 5 a la 4 no, porque no le gusta mostrar esa vulnerabilidad, por lo tanto es como finjo que no soy nada sensible cuando en el fondo soy súper sensible. Lo peor, porque la gente te trata como si fueras de hielo y no lo eres para nada. Entonces acabas como más dañado todavía. Básicamente el 5 a la 4 necesita mucho más feedback externo del que está dispuesto a admitir en su mente. Y también tiene como mucho miedo a las relaciones y a que le hagan daño. En cambio, el 5 a la 6, que yo creo que es un poquito más complementario, un poquito más equilibrado, hace que el 5 salga un poquito más de su cabeza y se atreva a implementar, es más pragmático. Se guía mucho por la racionalidad y por lo tanto es más capaz de acallar sus emociones en ese momento. Es menos sensible, más ejecutor, más asertivo y algo más abierto también. Y eso además, como el 6 es un eneatipo de apego, hace que el 5 también sea un poquito más adaptable y confíe un poquito más en los demás. Eneatipo 6. En el eneatipo 6 yo creo que le complementa bastante el ala 7 y yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo. El ala 7 le hace ser más abierto a nuevas experiencias, generalmente no pensarse quizá tanto las cosas, que a los 6 les cuesta mucho tomar decisiones. Los hace socialmente también más agradables, más dicharacheros, más echados para adelante. De hecho muchos 6 ala 7 piensan que son 7 al principio. Muchos de ellos son súper graciosos. Más ganas de vivir fuera de esa racionalidad en exceso, ¿no? Y yo creo también que le gusta mucho como compartirse, experimentar cosas con los demás, o sea, es como muy gregario. Le complementa bastante y le hace salir un poquito de ese parálisis por análisis que sufren muchos 6. En cambio, el 6 a la 5 sí sufre de esta parálisis por análisis casi en cualquier estadio de su vida, que les hace más cerrados, más desconfiados. No, yo tengo que ver, no, yo tengo que pensar, porque no me fío, pero ¿de dónde has sacado eso? Y por lo tanto eso los hace también más propensos a quedarse en su zona de confort. Chafa un poquito más la fiesta a menudo, más que el 6 a la 7. No, es que eso no va a salir bien porque tal cosa. No, es que lo he calculado y no llegamos, no llegamos a pagar esto. Tiene también como esa visión de la realidad a veces un poco fría. Le cuesta más dejarse llevar, decidirse, le cuesta más divertirse incluso a veces. Eneatipo 7. En el eneatipo 7 creo que vuelve a pasar lo mismo que con el 6. El 6 le complementa, la 6 le complementa. El 6 y el 7 se complementan bastante bien. Son un poquito más comprometidos o tienden a serlo. Sienten más la culpa, que eso es algo con lo que los 7 no suelen lidiar. Se detiene un poquito más a pensar, se detiene un poquito más a racionalizar. No hace tanto el actuar por actuar.
si juntas las pasiones, tenéis que pensar también en las alas como una fusión de las pasiones. Entonces, en el 5 a la 4 es la avaricia y la envidia, pues eso lo hace muy turbulento. En el caso del 7 tenemos la gula y el miedo, entonces es como... necesito, pero al mismo tiempo tengo miedo, ¿no? Entonces no es tanto el actuar por actuar, no es tan impulsivo quizá, ¿no? También incluso puede ser un poquito más cobarde en el sentido de no atreverse tanto a hacer las cosas porque sí, o por temor a las consecuencias. Y también, y esto es importante, los 7 a la 6 fingen bastante mejor que los 7 a la 8, que se adaptan, aunque en realidad no lo hagan. Y ahí vamos con el 7 a la 8. Yo creo que sí que retroalimenta la gula, pues vamos a lo mismo. Imagínate el cóctel. Muchísimo más impulsivo, muchísimo menos pensando en los demás, que ya de por sí el 7 de base no lo hace mucho, ¿no? Pero con el 8 ya es como voy a por todas, doblemente combativo, menos comprometido con otros porque es como yo quiero hacer lo que quiera y encima no me gustan los límites, por lo que para qué me voy a comprometer aquí y ahora si dentro de un mes quizá no me apetece, ¿sabes? Consigo lo que quiero porque puedo. Entonces, por una parte lo bueno es que tiene mucha seguridad en sí mismo y suele ser carismático, pero por otra parte es bastante poco fiable, se convierte un poco en la persona de la que nadie termina de fiarse del todo, porque no piensa tanto en otros, porque no se adapta, porque no siente culpa, etc. En el tipo 8 voy a lo mismo, lujuria y gula juntas son un combo arrollador. El 8 a la 7 para mí es más desequilibrado porque él lo hace muchísimo más exagerado, muchísimo más impulsivo, muchísimo menos en contacto consigo mismo, en el sentido de que necesita siempre estar haciendo cosas excesivamente hacia afuera, no está en contacto con sus emociones ni con las de otros, todo es por y para mí y en este momento, no pide sino que arrebata, puede resultar muy egocéntrico, sale para arrasar y no se da cuenta. Por supuesto puede haber gente 8 a la 7 que una vez lo sabe, lo trabaja y cambia esas actitudes, pero te digo yo que los 8 a las 7 que no saben ni que existe el enneagrama son así, en plan, es que son así. En cambio, yo creo que los 8 a la 9 bajamos un poquito ese nivel de intensidad, bajamos un poquito ese nivel de lujuria y nos vamos a ser un poquito más tranquilo y tener como mucha menos necesidad de buscar constantemente en todas partes saciarme. Es decir, el 8 a la 9 se controla un poquito mejor. Es porque tiene energías muy diferentes, entonces 8 a la 9 creo que es más equilibrado porque se controla mejor, se regula mejor, sabe disfrutar más las pequeñas cosas, incluso dentro de la lujuria. Es como, la lujuria vale, pero en mi zona de confort, con mi gente, es más protector también con su gente, ¿no? Y no va tanto al egocentrismo de yo por mí mismo, es más casero, se contenta un poquito más con lo que tiene y yo creo que también puede llegar a ser un poquito más complaciente. O sea, yo creo enmarco más esta imagen del 8 amoroso, lo enmarco un poquito más en el 8 a la 9, aunque todos los 8 son 8 amorosos en el fondo, que quede claro. Y por último, el eneatipo 9, que para variar es el que menos claro he tenido. No he visto claramente que una de las dos alas sea peor que la otra para el 9, o sea, es que el 9 de verdad necesita un simposio por su cuenta. Pero al final, lo que yo he elegido, me podéis decir vosotros qué elegiríais, ¿vale? Yo creo que el ala 8 es buena. Es buena en el sentido de que le equilibra un poquito más, igual que al 8 a la 9. Porque le da una asertividad y una forma más clara de marcar límites que el 9 generalmente no tiene o le cuesta. ¿Por qué? Porque mira más por sí mismo, porque es más consecutor de objetivos, más combativo, porque protege más a los demás en vez de quedarse callado o desentenderse del problema, porque puede tener las cosas más claras, siendo que el 9 es bastante indeciso o le da todo igual. Y yo creo que en general también le hace un poquito más capaz de disfrutar de las cosas, ¿vale? Porque ese toque de lujuria, de quiero, me apetece, el placer, voy, lo tienen. Entonces creo que le hace bien. En cambio el 9 a la 1, que como digo, he visto cosas buenas y malas también, porque igual es un poquito más desequilibrada o descompensa, porque creo que aumenta su rigidez. Al 9 no se le llama rígido, pero se le suele llamar terco, es muy terco, ¿vale? De hecho hice un TikTok al respecto, os lo voy a dejar por aquí abajo si me acuerdo, ¿vale? De cómo es la terquedad de los 9. Y creo que el 1 suma, ¿vale? La rigidez. Hace que disfrute menos de las cosas, que acuse más a otros o que los juzgue más a otros. Su adaptabilidad termina en resentimiento, porque el 1 es muy resentido, en plan no lo dice pero lo siente. Con el 9 pasa igual, no lo dice pero un día puede explotar. Yo creo que incluso más que en el caso del 1 puede acabar en resentimiento, porque anidan las cosas y no se atreven tanto a llevar la contraria, mientras que un 1 sí. Entonces también creo que es más apegado, más retraído. Muchas veces tiene esa incongruencia interna de lo digo, no lo digo, me parece mal, pero no quiero marcar el límite, quiero adaptarme, pero esto me incomoda. Entonces yo creo que lo pasan un poquito mal también. Y me da la sensación de que los 9 a la 8 viven como más en paz y tranquilos. En mi conclusión es que no os quedéis con que haya las buenas y a las malas, pero yo me quiero quedar más con la idea de que algunas alas nos complementan, nos equilibran más por el tema de la pasión, ¿vale? O sea, la vanidad del 3 y la autenticidad del 4 se anulan un poquito la una a la otra, pero luego tienes la gula y la lujuria, que es más y más de lo mismo casi. Entonces como boom, eso pasa, hay pasiones que se retroalimentan demasiado y hay otras que se equilibran un poquito más, y por ahí va mi teoría de las alas. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante y contadme abajo si estáis de acuerdo o no y por qué. Os mando un besazo a todos, chao.